Genial, pues chicas, bueno, ahora sí que me gustaría que hablásemos un poco más de vuestro trabajo, ¿vale? Y también diéramos esos regalitos que hemos hablado que vamos a poder ofrecer a esta gente que nos está escuchando, que tiene muchas ganas de saber más sobre vuestra labor, ¿no? Entonces, tengo aquí un poco, a ver, voy a hablar un poco, le hemos dicho a Carmen, por ejemplo, espérate que bajo ella ha puesto el foco, sobre todo, su labor se dedica al tema de la abundancia y tu público objetivo, como has dicho, pues son las mujeres profesionales y empresarias que a lo mejor sienten de alguna manera que hay ahí detrás, ¿no? Y eso suele pasar, y yo que me muevo con muchas profesionales suele pasar de que avanzan, pero hay como algún bloqueo que no les deja prosperar dentro de su negocio a través del dinero, los clientes, incluso el éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías que tú puedes ayudarles, Carmen, a estas mujeres para que descubran si hay o no un bloqueo o alguna cosa que les está limitando ahí con la abundancia? Bueno, hay varias herramientas, ¿no?, que pueden ayudar a una persona y sobre todo a las mujeres profesionales a conectar con la abundancia. Aquí voy a hablar solo de 4 herramientas que son las que más utilizo, aunque 2 son las que utilizo mucho. La primera son las afirmaciones, la segunda la visualización, la tercera las técnicas de liberación emocional y la cuarta el código de la emoción. Entonces, hablando de las afirmaciones, bueno, son muchos los autores, ¿no? Cuando hablan de abundancia, hablan de afirmaciones, ¿no? Pero esta herramienta, bueno, hay mucha gente que dice que no funciona, que no lleva a ninguna parte. En realidad es una herramienta muy potente cuando la utilizas y, sobre todo, tienes que ser muy persistente, ¿no?, a la hora de trabajar con las afirmaciones para obtener resultados. Pero sobre todo tienes que añadirle al pensamiento, porque no basta con decir soy un imán para el dinero, quiero atraer mucho dinero, para que funcione. Tienes que añadir al pensamiento, a ese deseo, una emoción. Y cuando añades el pensamiento y la emoción, entonces es cuando realmente atraes esa abundancia y cuando las afirmaciones funcionan, ¿no? Seguro que conocéis frases como te conviertes en lo que piensas, o tú obtienes las cosas que piensas, o eres lo que piensas. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué pensáis, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que no basta, ¿no?, con decir unas cuantas afirmaciones para conseguir resultados. Es repetirlas con insistencias y con convicción. Y suele ser mucho más eficaz, por ejemplo, si las escribes, ¿no? Harvard Hecker recomienda, por ejemplo, escribirlas por la mañana y por la noche. Algunas de estas afirmaciones que se pueden hacer, pues por ejemplo, soy un imán para el dinero fluye hacia mí con mucha facilidad, o amo el dinero, todo lo que toco se convierte en dinero, ¿no? Pero, repito, es muy importante que creas en esas afirmaciones. No basta con decir esas afirmaciones y 5 minutos después te quejes de tu situación financiera, ¿no? Hay que ser un poco coherentes, ¿no? Esa sería la primera herramienta. La segunda sería la visualización. Entonces, se ha demostrado, la neurociencia ha demostrado que el cerebro no distingue la realidad de la ficción, y lo han hecho con varios experimentos, y uno de ellos es que han cogido 3 grupos de personas. El primero no hacía nada, el segundo le pidieron que practicasen tocar el piano, y al tercer grupo le pidieron simplemente que visualizase cómo tocaban o cómo practicaban tocar el piano. Y los resultados fueron sorprendentes. Fue que las personas, evidentemente las personas que no practicaron, pues no mejoraron ni obtuvieron ningún resultado, ¿no? Pero las personas que practicaron la visualización obtuvieron los mismos resultados que las personas que tocaban. De ahí que el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Por eso
la visualización es utilizada por mucha gente y en muchos temas, ¿no? Y por eso, por ejemplo, los atletas de alto nivel pues las utilizan para sus entrenamientos, para aumentar su rendimiento deportivo o también para su bienestar o su confianza, ¿no? Y uno de los autores que más utiliza esta herramienta ahora mismo es el doctor Joe Dispenza, en el que ha escrito un libro que se llama Deja de ser tú, y en el que explica la influencia de los pensamientos, de las emociones, y también explica cómo funciona la visualización y cómo toda esa programación mental pues influye en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la visualización? Bueno, pues en realidad es un proceso muy sencillo, es simplemente utilizar la imaginación, que todos tenemos imaginación, ¿no? Entonces, se crea una imagen mental o intención de lo que quieres que suceda, y al visualizar estas imágenes, pues puedes empezar a simular cómo te sentirías al alcanzar lo que deseas. Por ejemplo, si deseas conseguir más dinero, pues te visualizas como un cliente te entrega más dinero o cómo vendes productos, pero es importante que sientas esa emoción, ¿no? Y que visualices con detalle esa situación. Esta visualización puede incluir elementos visuales como imágenes, vídeos, puede también incluir pues auditivos, ¿no? Elementos auditivos como pues conversaciones o música, y también elementos kinestésicos, es decir, sensaciones en el cuerpo, ¿no? Si juntas esos tres elementos, el visual, auditivo y kinestésico, entonces esa visualización será muy potente, ¿no? Así que la utilicéis para atraer y para conectar con la abundancia, pero se puede utilizar para cualquier deseo, ¿no? La siguiente herramienta, y esta es una herramienta que utilizo bastante, son las técnicas de liberación emocional. Esta técnica ha sido creada por Gary Gray y es una técnica que mezcla acupuntura pero sin agujas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es una herramienta que consiste en hacer tapping. Puede parecer un poco rara, ¿no? Como técnica, porque estás ahí dando tapecitos y dices, ¿pero qué estás haciendo, no? Pero es muy efectiva porque se trabaja con los meridianos y sobre todo se trabaja con tres elementos, que se trabaja a nivel cognitivo, a nivel físico y a nivel emocional. Por eso es una técnica tan potente, ¿no? Yo en mi caso, bueno, se utiliza para muchos temas, hay quien la utiliza incluso para trabajar con alergias, enfermedades, pero yo en mi caso, y hay mucha gente que también lo trabaja, es para atraer la abundancia y trabajar el tema de la abundancia. Y nos damos cuenta que la gente que no conecta con la abundancia, lo que le ocurre en realidad es que puede que tenga una programación mental inadecuada, es decir, tiene muchos miedos, tiene creencias limitantes relacionadas con el dinero y tiene emociones negativas, ¿no? Limitantes. Entonces, esos miedos, pues puede ser miedo a perder el dinero, miedo a perder el trabajo, miedo, no sé, a no tener para comer o incluso miedo al fracaso, ¿no? Entonces, con esta técnica, pues se trabaja muy bien este tipo de miedos. Pero también se utiliza muy bien y da muy buenos resultados para las creencias limitantes, es decir, esas verdades absolutas que tenemos y que consideramos verdades. Y mucha gente, sobre todo que está conectada con la escasez, pues lo que le ocurre es que tiene muchas creencias limitantes. Por ejemplo, pues los terapeutas o los coaches tienen una creencia muy común y es el dinero no es espiritual, ¿no? Otra gente puede pensar la gente rica es egoísta, o para conseguir ganar mucho dinero hay que trabajar muy dura. Esa también es una creencia que tiene mucha gente, ¿no? Entonces es muy interesante trabajar ese tipo de creencias con esta técnica. Y la última técnica o herramienta, y sobre todo esta herramienta me encanta, ¿no? Porque es una herramienta fascinante y muy potente, y es una herramienta que ha sido creada por el doctor Bradley Nelson, que es un quiropráctico americano,
Y la verdad es que los resultados, bueno, se puede utilizar, de hecho, él lo utiliza para muchos temas, incluso para el amor, para temas de enfermedad. Yo lo utilizo sobre todo pues para la abundancia, ¿no? Y entonces, esta técnica también, digamos que está basada en la kinesiología y en la acupuntura, es decir, consiste en hacer test musculares haciendo un tipo de preguntas que vas preguntando y obtienes respuestas sí o no, y luego liberas a través de los meridianos, ¿no? Y entonces consiste en liberar emociones atrapadas. Por ejemplo, cuando has vivido un evento traumático, pues automáticamente no procesas correctamente esa emoción, entonces se te queda atrapada en el cuerpo. Entonces, la técnica pues consiste en liberar esas emociones, ¿no? De hecho, él dice que la mayoría de las enfermedades son productos de esas emociones atrapadas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una persona que vive o que tiene dificultad a conectar con en la abundancia, pues si ha vivido momentos difíciles en su infancia, o momentos duros relacionados con el dinero, pues es muy probable que tenga emociones atrapadas, ¿no? Y estas pues están impidiendo alcanzar esa abundancia que tanto desea, o puede ser un obstáculo para alcanzar las metas, ¿no? Entonces, si tienes la sensación, ¿no?, de que estás bloqueada, que te cuesta mucho esfuerzo conseguir las cosas, que a pesar de trabajar mucho los resultados son muy chicos, a pesar de que estás siguiendo todos los pasos, pues no tienes esos resultados que deberías, pues es muy probable que tengas esas emociones, ¿no? Y trabajando con esta herramienta, en el tema de la abundancia, empezando por mí, porque he empezado a aplicarla conmigo, luego con mis familiares y luego con mis clientes, he descubierto que hay muchas emociones atrapadas relacionadas pues, con la abundancia, y algunas de ellas pueden ser pues, emociones relacionadas con la pobreza, emociones que te impiden alcanzar el máximo potencial, emociones que te impiden ganar mucho dinero, y etcétera, ¿no? Por eso que he escrito el ebook que doy de regalo y en el que hablo de todas estas herramientas y hablo un poco de la programación mental pues que uno tiene, ¿no?, y que nos dan cuando somos chicos y que seguimos cuando somos adultos con esa misma programación, ¿no? Así que os invito, ¿no?, a leer ese ebook de Conecta con la Abundancia. Genial, pues muchas gracias, Carmen, porque realmente yo siempre digo que la estrategia está muy bien, pero la mentalidad es la clave. O sea, Sí, está claro que la estrategia nos da un camino a seguir, nos dice hacia dónde tenemos que ir y nos pone un foco, pero luego si tenemos historias, emociones, creencias y pensamientos negativos que nos pueden estar bloqueando inconscientemente muchas veces, pues nos va a impedir que se lleven a cabo esos sueños, esos objetivos o esas metas que nos marcamos, ¿no? Por lo tanto, está bien trabajarse a uno mismo, tanto como trabajar también pues, el conocimiento de estrategias, que también es interesante. Pero bueno, aquí en el chat yo he compartido ya la web donde pueden adquirir ese regalo que nos hace Carmen, con ese libro de Conecta con la Abundancia, y donde ahí explica con más detalles todo lo que ella ofrece en esas herramientas, pues para que las podáis poner en práctica. Y si tenéis alguna pregunta, al final, pues ellas estarán encantadas de poder responder alguna pregunta que tengáis que hacer, ¿de acuerdo? Bien, y ahora pues nos toca el turno de Marta. Marta, en tu caso pues eres psicóloga y tienes tu propio centro de psicología en Murcia, y ya haces talleres y cosas presenciales también para trabajar un poco lo mismo, ¿no? La mente, porque al final lo que decimos, la mente es muy importante. Pero cuando tú te decidiste a ir a lanzarte en el mundo online, lo tuviste claro. Es lo que decías antes, tenías claro el programa que querías desarrollar, que era sobre el tema del acoso laboral. Incluso porque lo conoces de buena mano, ¿verdad? Sí. Entonces, cuéntanos un poco, a ver, cómo una persona puede, a lo mejor ni se da cuenta de que está sufriendo acoso laboral,
y realmente eso tiene solución. Ujú. Sí, tiene solución compleja, pero tiene solución. Yo me decidí por el tema del acoso laboral precisamente porque me di cuenta de lo fácil que es enredarse en los cauces en las, ¿cómo es? En las pausas, ¿cómo es? Fauces, ¿no? Las fauces del león. El león es el acosador o la acosadora y puede perpetuar un sufrimiento que puede durar mucho tiempo casi sin darte cuenta de que lo estás viviendo, ¿no? Y me di cuenta además que las soluciones que hay fuera eh, sirven, pero no son totalmente efectivas, ¿no? El acoso laboral tiene un sufrimiento muy específico, que precisamente es el sufrimiento psicológico, y dentro del abordaje de la problemática se inciden en muchos aspectos, ¿no? Pues aspectos médicos, aspectos jurídicos, pero curiosamente el último de los recursos o el menos utilizado suele ser el acompañamiento psicológico, ¿no? Muchas personas aguantan muchísimo tiempo hasta que buscan ayuda psicológica y desde mi perspectiva la ayuda psicológica que hacemos en algunos casos tampoco está siendo realmente efectiva y os explico por qué. Yo me he dado cuenta, y es lo que integro dentro de mi programa, que hay una parte del trabajo que tiene que hacer la persona respecto a todas las emociones que se movilizan, que en el tratamiento terapéutico habitual no se tienen en cuenta en primer orden, ¿no? El tema emocional. Y luego se responsabiliza. El acoso es responsabilidad de la persona que inicia el acoso, del maltratador en este caso, pero sí que es cierto que el sufrimiento lo tiene la persona, ¿no? Entonces, muchos tratamientos están dirigidos a empoderar a la persona, pero la realidad es que si no se daña la herida, el sufrimiento si no se repara el sufrimiento que tiene la persona, no va a estar en disposición de poder defenderse, por ejemplo, en un juicio, ¿no? Y poder mantener su puesto de trabajo porque decide libremente que no quiere marcharse, ¿no? Normalmente se alienta para que abandones o para que denuncie, ¿no? Pero muchas veces la salida de la persona no es abandonar el puesto de trabajo, sino mantenerse en ese puesto de trabajo de una forma en la que no se sienta dañado, ¿no? Entonces, bueno, yo el trabajo que hago primero es que la persona sea consciente del proceso de acoso. Ahora mismo estamos en una precariedad laboral absoluta, tenemos malos jefes con malas prácticas de autoridad y muchas veces todo eso hace que aguantemos ciertas conductas como normalizadas que realmente no lo son, ¿no? Entonces, el primer trabajo es que la persona realmente diferencie lo que es una vulneración de derechos laborales, que es lo más habitual, de lo que es el acoso. Para que haya acoso laboral tiene que haber un hostigamiento, un maltrato verbal y modal continuado y que dure al menos 6 meses de forma continuada y que como objetivo tenga el que la persona se marche de la empresa. Y esto es muy importante porque si no nos vamos a meter en rollos de sindicatos y de malestar de clima de trabajo, que muchas veces es lícito que la persona se queje de eso y que no esté bien, pero que el abordaje es distinto del acoso laboral. Claro. ¿Vale? Entonces, es muy importante que la persona sepa lo que está sufriendo, sepa que tiene derecho a estar sufriendo, que no es que aguante poco, que no es que sea débil, que no es que esté confundida, que no aguante presión, no, es que hay presiones y cosas que te hacen aguantar que no hay que aguantar, ¿no? Y las personas suelen estar muy solas en estos procesos porque, claro, se hace visible una debilidad de la empresa, una mala praxis de la empresa
y luego aparte pues los compañeros normalmente se ven obligados a posicionarse, ¿no? Pues para no poner en riesgo sus trabajos, etcétera. Entonces la persona vive un proceso de aislamiento y de soledad muy fuerte. Claro. Entonces es importante que la persona también conozca la personalidad de los acosadores. No es verdad que cualquier persona acose laboralmente. Afortunadamente hay muchos casos, pero no todo el mundo va a iniciar un acoso. Entonces una de las cosas que yo hago con mis pacientes, con las personas a las que acompaño, es descubrir realmente qué perfiles de personalidad están detrás de esas personas, de cara a aprender a manejar la comunicación con ellos, qué podemos esperar y cómo interpretar los hechos. Muchas veces la persona intenta hacer de todo para no ser acosado y lo que hay que hacer es entender por qué estamos siendo acosados, más que intentar evitarlo. Cuando lo comprendemos, entonces podemos poner en marcha otras estrategias distintas a las que habitualmente ponemos y que nos llevan, en vez de alejarnos del acoso, a perpetuarlo muchas veces. Y un tema muy importante para poder resolver la situación de acoso es revisar esas experiencias y esas creencias que tenemos sobre nosotros mismos que están haciendo que estemos perpetuando el acoso, en el sentido de que el acoso es un juego psicológico, ¿no? El acosador empieza la acción con muchas personas, pero quien se queda enganchado a ese juego no son todas las personas que lo sufren. Entonces, el trabajo fundamental que yo hago es ir a eso. ¿Por qué tú y no otra persona está dentro de ese juego de acoso? ¿No? Y empezamos a revisar las historias, los aprendizajes, las creencias interiorizadas desde nuestra infancia, ¿no? Respecto a complacer al otro, al ser fuerte y asumir mucha responsabilidad, el no poner límites, ¿no? Por ejemplo, son creencias y conductas que nosotros desarrollamos en relación a nuestros aprendizajes vitales, ¿no? Y que nos llevan a relacionarnos con la gente y el entorno de trabajo es otro entorno más. Y nosotros repetimos esos esquemas de fuera dentro del entorno laboral. Cómo nos relacionamos con las figuras de autoridad, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema, ¿no? Sin victimizar, porque está claro que la persona no es responsable de recibir el acoso, pero sí que somos responsables de solucionar el sufrimiento que nos genera, ¿no? Entonces, para eso es importante, al que te acosa no podemos revisarle lo que le ha pasado en la infancia para hacer lo que ha hecho, ¿no? Claro. En su vida. Uno puede partir de su trabajo personal, ¿no? Y es algo muy importante el revisar por qué hemos llegado a aceptar ciertos atropellos, ¿no? Por ejemplo. Y luego, una vez que uno experimenta muchas emociones que experimentamos, de miedo, de tristeza, de culpa, de vergüenza, de rabia, todas esas emociones que son muy normales y son muy frecuentes, que normalmente se quedan ahí enquistadas porque no tenemos un espacio protegido donde darles salida, eso quizás es de lo más dañino que hay dentro del proceso. Y dentro de la curación es muy importante poder expresar y gestionar todas esas emociones. Pues muy interesante, la verdad, Marta, que cuando tú comentaste este programa, a mí me pareció muy interesante y sabía que iba a ser una cosa que iba a llamar la atención y que es muy necesaria, ¿no? Hoy en día, pues también darse cuenta de saber si estás viviendo acoso y que no te quedes con ello, ¿no? Que por eso, por conservar un trabajo o por
por el hecho de que necesitas ese trabajo, ese dinero al mes, pues tengas que aguantar según cosas, pero a lo mejor hay alguna manera de solucionarlo sin tener que irte del trabajo, ¿no? Es cómo gestionas todo eso para poder seguir ahí. Pues genial, igualmente Marta tiene un libro que nos regala donde explica cómo saber realmente si estás viviendo el acoso. También lo he puesto aquí en el chat y ahí podéis tener más detalles de poder de saber concretamente sí, incluso si conocéis a alguien, porque a veces no solo es algo que estemos viviendo nosotros, ¿no? Yo diría que esto es un libro que dices, oye, yo sé que mi hermano, mi vecino, no sé quién me ha dicho de que lo está pasando mal en el trabajo y que a lo mejor le interesa leerse este libro para que descubra si lo que está sufriendo es acoso o no. O sea que es importante también compartirlo con otras personas. Sí, ¿puedo decir otra cosa, Esther? Sí. Sí, ¿no? Que yo animaría a difundirlo, no sé, porque realmente uno de los problemas para luchar contra este problema, el tema del acoso es la clandestinidad, ¿no? La vergüenza precisamente de la persona afectada hace que muchas veces no digamos lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, pues que puede ser un recurso que nos sea útil a muchos de nosotros, incluso amigos o familiares que no sepamos que están pasando por ello, o a lo mejor ahora no, pero en otro momento sí. Entonces, bueno, que ese recurso está ahí porque el acoso laboral lo afecta a muchas personas. Y bueno, pues que espero que me ayudéis a luchar contra esta lacra social del acoso laboral, y una pequeña contribución es este libro. Gracias. Pues ahí estaremos todos apoyando eso. Pues muchas gracias, Marta. Y bueno, Paula finalmente no va a poder estar, ya hemos hablado de que tendremos que volverla a incorporar en otra ocasión porque se ve que su internet hoy no ha querido estar disponible. Y pues como yo voy haciendo diferentes días conversaciones con expertos, pues estará en otra ocasión. Así que damos paso ya a Neya, que Neya, como decía ella misma, es una mujer que le encanta viajar, pero no solo a nivel personal, sino también profesionalmente. Y ella vio esa posibilidad de llevar su negocio a internet para llevar allí donde ella estuviera, ¿no? Y quizás, Neya, en tu caso, pues tus servicios, pues irían geniales después de pasar por el proceso que nos iba a contar Paula, que era la separación y el divorcio, ¿no? Personas que se quedan solteras, personas que vuelven a... Normalmente los humanos somos personas relacionales, nos gusta vivir en pareja, por lo tanto, esto de estar solos, pues es algo que no disfrutamos, ¿no? Y cuando llegamos a cierta edad o cuando ya se han vivido demasiadas frustraciones de pareja o de separación, porque hoy en día hay mucha tendencia a la separación, pues hay ese miedo a quedarse solo, a ese miedo a no encontrar a la pareja perfecta, ¿no? Entonces, Neya, cuéntanos cómo tú, con tu proyecto, pues puedes ayudar a esas personas a que descubran que hay una pareja especial por ahí esperándoles. Bom, Esther, eu he decidido por este projeto. Mi libro se llama Hablando con Cupido y está disponible para hombres y mujeres que tienen dificultad de encontrar pareja, ¿no? Porque muchas veces vivemos la experiencia como traumas, ¿no? En vez de acumularmos experiencias para estar cada vez mejor, para tratar al otro mejor, para que atrairmos a esta persona que nos trate mejor, estamos ahí sobrecargados con experiencias que se transforman en traumas. Ah, porque no fui feliz una vez, a lo mejor todos los hombres son iguales, lo que más se escucha, o todas las mujeres son iguales, que es muy común de escuchar, ¿no? Y los más fuertes, porque no es verdad. Y desde mi propia experiencia también, porque yo estaba viviendo con muchos miedos, muchos traumas, entonces el hecho de ir solucionando mi vida me abrió también los ojos para ver que hay muchas mujeres y hombres que están viviendo experiencias de pareja o experiencias conyugales de una forma traumática, ¿no? Lo que he seleccionado para lidiar con dessas situaciones
es, son 4 herramientas que voy a explicar 3 de ellas, que primeiro é identificar o momento exato que estás vivendo, não? O que estou vivendo agora mesmo? O que me estou contando? Partimos de um princípio que vivemos uma experiência, nos contamos uma história e seguimos aí repetindo a mesma história todo o tempo dentro da cabeça, em nosso entorno, e a vezes não identificamos essa história. Então, lo mejor es identificar qué historia me estoy contando, qué historia estoy viviendo, ¿no? Y de ahí, de este punto de partida, buscar el punto inicial, ¿no? Que muchas veces puede estar en el pasado de la infancia, como mis padres se relacionaban como pareja. Entonces no quiero que me pase lo mismo, me gustaría que me pasara lo mismo, este amor que mis padres han vivido y yo no encuentro. También podemos buscar eso en el transgeneracional, haciendo un árbol genealógico e identificando dónde está lo que estoy viviendo ahora dentro de este árbol. Porque a veces un familiar vive una historia y la memoria genética de esta historia nos pasa a nosotros a través del el código ADN de nuestra madre y pasa a nosotros y repetimos una historia de un antepasado, repetimos una historia de nuestros padres, de nuestros abuelos y así sucesivamente. El primer relacionamiento de pareja suele pasar en una situación un poco conflictiva con el tiempo. Muchas mujeres se quedan solas, muchos hombres no quieren una otra pareja, pero sí que quieren, porque no quieren estar solos. Estar solo enferma, ¿vale? Porque la soledad no es natural. No nacemos para estar solos, nacemos para vivir en bando, para vivir juntos, para vivir en familia. Y muchas veces también hay límites que no sabemos cuáles son. Lo límite de que la familia interviene en mi situación ahora, de pareja o de no pareja, de estar solo. Entonces, existen herramientas que utilizo para identificar desde dónde viene esta situación que estoy viviendo ahora. Y desde ahí empezar a cortar con eso, ir cortando con eso para establecer una nueva historia, ¿no? Algunas cosas que utilizo, así como Carmen, es no introducir no solamente la escrita, mas también introducir nuevos hábitos. Hábitos que duren, ¿no? No tengo pareja, por ejemplo, porque me siento fea. Nadie es feo, en primer lugar. Estamos un poco desmejorados, pero feos no. Entonces existe el hábito que puedo mejorar para sentirme bien conmigo mismo. Porque la belleza no es un estado físico, es un estado emocional de todas maneras. A veces una mujer que las otras mujeres la ven tan sencilla, tan... ¡Ay! ¡Qué simple es ella! Pero esta está siempre ligando, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien con ella misma. Tiene autoestima, tiene valor personal y no hace falta hacer nada para que venga lo que quiere. Entonces, la belleza es un estado de espíritu. ¿Y cómo se activa ese estado de espíritu? Con nuevos hábitos. Entonces, poner nuevos hábitos, establecer nuevos hábitos y hay el tiempo para cumplir estos nuevos hábitos. Para que nos fortaleza, nos levante la autoestima y así por delante, ¿no? Cuando estamos que tenemos ese proceso más arraigado de nuevos hábitos, de emanar esta belleza interior, entonces vamos a empezar a proyectar, proyecciones. ¿Qué tipo de relacionamiento quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Desde dónde lo quiero vivir? ¿Y con quién? ¿Con qué tipo de persona lo quiero vivir? Porque, como ha dicho Carmen, no se puede cambiar el otro. Tú puedes cambiar dentro de ti misma, ¿no? Pero el otro no. Entonces, a partir del momento que tú te valoras,
el otro que va a venir hacia ti puede ser como sea, pero él te va a valorar y va a respetar aquello que tú determines que sea mejor, tanto para ti como para el otro, porque tendrás la manera de mostrar al otro cómo hacer con que todo funcione. Para mí, una pareja que está bien, uno no depende del otro, pero cuando los dos están juntos, como dice en su libro Efecto Luna de Miel, Bruce Lipton, cuando los dos están juntos, todo su entorno mejora, ¿no? Es muy guapo este libro. Este libro se llama Efecto Luna de Miel, de Bruce Lipton. Pero es muy químico también, ¿ah? ¿Os preparáis? Y existen procesos químicos también. Cuando estamos bien, nuestro cuerpo empieza a producir, entrar en un nuevo proceso químico. Y mantener este proceso químico depende de los hábitos. Y este nuevo proceso químico nos da una nueva vibración. Esta nueva vibración va a atraer aquello que nosotros queremos como pareja. Si estamos bien, ¿cómo vamos a atraer a alguien que está mal? Si estás bien y atrae otro que está mal, significa que algo dentro de ti no está en equilibrio. Hablando con Cupido, yo escribo con mucho cariño, contando algunas cosas de algunos pacientes pacientes o algunos clientes que he acompañado en su proceso de transformación y que tuvieron cambios, verdaderos cambios, transformaron la vida para mejor, se aceptaron a sí mismos e empezaron a aceptar la persona que estaba a su entorno, ¿no? Es muy interesante porque una de las cosas que yo priorizo es el cambio de vocabulario. Hablamos de pareja, hablamos de pareja, hablamos de pareja, pero quien está solo no quiere una pareja, porque una pareja son dos. Entonces, ¿qué estás atrayendo tú cuando dices que quieres una pareja? Hay que cuidar lo que hablamos. Cuando quieres una pareja, vendrá dos es pareja. Pero cuando quieres un hombre, cuando quieres una mujer, ahí sí, estás abriendo un camino para atraer lo que quieres, ¿no? ¿Y cómo lo quieres? Y cada persona tiene sus criterios, ¿no? Otra cosa también es aclarar los criterios, porque la perfección no existe, estamos en camino, pero aprender a aceptar el otro y valorar los criterios que estamos poniendo es muy importante, porque yo encuentro mujeres muy dinámicas, muy potentes, muy poderosas, ¿no? Y que quieren hombres como ellas. Y a lo mejor no es lo que conviene. Entonces, saber, ese encuentro, saber vivir con esta persona, saber convivir con esta persona, aprender a respetar los límites de uno para que tus límites no sean afectados. Yo espero que... Neia, pues yo la verdad es que este tema es muy interesante, como dice ella, me corregía con el tema de la pareja, digo, sí, pero la gente busca pareja, pero sí, pero no necesita una pareja, necesita un hombre o una mujer. Claro. Entonces, como dice aquí nuestra compañera que nos está escuchando, Laura, que dice, si te quieres, el otro te va a querer. O sea, Claro. que al final, como hemos dicho, y tanto lo digo yo hablando de marketing como vosotras hablando de vuestras profesiones, al fin y al cabo todo radica en nosotros. O sea, todo empieza por nosotros y el cambio está en nosotros. Y aunque esperemos que el mundo cambie, si no cambias tú, pues no conseguimos nada. Por lo tanto, ahí está el trabajo de aprender a conocerse y aprender a cambiar cosas, hacer pequeños cambios de acciones, de hábitos, de emociones, y al final ves como que tú haces el cambio y el resto cambia también. Y los que no tienen que estar, pues desaparecen y el universo, por así decirlo, te trae las cosas mejores que son las que necesitas y estás buscando realmente. ¿Verdad, chicas? ¿Verdad? Totalmente.
Por aquí tenía una pregunta, no sé si alguien más, también he compartido el libro de Neia en el chat, y una pregunta de Sol que le hacía Carmen sobre si se pueden trabajar temas transgeneracionales con esas técnicas. Carmen, me preguntaba Sol. Bueno, puedes liberar emociones atrapadas heredadas, ¿no? Que pueden ser heredadas pues del padre, la madre o incluso generaciones anteriores. Hay casos incluso con los que he trabajado que venía de 15 o 16 generaciones atrás. Sorprendente, ¿no? Que vas arrastrando, ¿no? Y todo eso te viene a ti. Y dices, gracias, familia. ¿No? Un poco. Pero... Sí, bueno, a veces es eso que también hay que hacer un trabajo interior de decir, de descubrir cosas, ¿no? Porque cuando el problema se repite y se repite y se repite, a lo mejor ya no es mío, ya me lo traigo cargado en la mochila. Y también hay que estudiarlo. Bueno, hay otras terapias que también se dedican a eso. También el Sol pregunta, ¿por qué hay personas tan magnéticas? No sé si te lo pregunta a ti, Neia. Magnéticas, ¿qué quiere decir magnética? Yo soy una Como persona muy magnética. Yo sí. Sí, bueno, pues eso, supongo porque tienes esa confianza, ¿no? En esa creer en ti y al final atraes a otras personas. Yo siempre digo, cuando tienes un alto valor personal, o sea, te sientes valorada, te crees en ti, confías en ti y te valoras como persona, como mujer, como profesional, acabas atrayendo a gente que lo ve igual, porque tú estás emanando esa energía, ¿no? Exato. El magnetismo ele tiene dos polos, el negativo y el positivo, ¿no? Tienes que saber en qué polo estás. Por ejemplo, hubo una época de mi vida que eu estava em um polo negativo e atraía coisas que não me conveniam, não? El valor. ¿Por que sou tão magnética quando hablo? Porque eu tenho uma estrutura por hablar e isso me dá confiança de hablar del tema de pareja, por exemplo, ¿no? Del tema de uma pessoa estar sola. Então, todo isso é magnetismo. Me lo he estudiado, me lo he visto, me lo he vivido, entonces creo un cierto magnetismo a la gente que quiere saber del tema, ¿no? Por ejemplo, una chica que va muy guapa, muy exuberante y que se cree bella y que puede atraer al hombre que quiere, va a pasar y va a atraer los hombres que quieren, ¿no? Y así como tú, que eres tan magnética con el trabajo que tienes, também atrai o público que necessita de aquilo que quieres. Entonces, claro. Depende de qué magnetismo me habla, ¿no? Muy bien, chicas. Bueno, yo no sé si os dais cuenta, nos hemos pasado de la hora y llevamos ya 1 hora y cuarto casi aquí conversando. Lo que tenemos esto de las mujeres, entre que nos reunimos mujeres y que nos gustan los temas, pues nos podríamos tirar aquí la tarde. Además, claro. Entre el público, la mayoría son mujeres también, y también nos están ahí, también Laura decía el tema de cuando hablaba Marta, que era muy interesante lo que decías, y que el acosador acosa a una persona determinada a quien se le permite. ¿Podría bueno, yo decir una pregunta sí. Para Marta? Para sí. Marta. Venga. Sí. ¿Y cómo que una persona se da cuenta de cuando está siendo acosada dentro del trabajo? Porque yo tengo esa curiosidad. Ajá. Bueno, pues hay una serie de conductas que ya están tipificadas como que son acoso laboral, ¿no? Por ejemplo, el tema de que hay temas muy evidentes de que te insulten, de que te traten mal. Hay acciones que atacan directamente a la persona y luego hay acciones más sutiles que atacan a la imagen profesional de la persona o a las funciones, ¿no? Hay veces que te cambian las funciones sin avisarte, te ponen tareas y no te las comunican para que parezca que no las has hecho porque no has querido en vez de porque tu coordinador no te las ha dicho. O se habla en reuniones a tus espaldas de ti diciendo cosas que no son verdaderas, ¿no? Por ejemplo, esos son unos ejemplos muy evidentes de acoso, ¿no? A gente que le ponen tareas que tiene mucha capacidad y ha realizado trabajos de alta cualificación y que de repente le mandan tareas rutinarias o incluso no tienen tareas y se pasan días y días
aburridos, sin hacer nada o haciendo cosas muy mecánicas cuando ha sido gente que ha tenido trabajos de alta capacidad intelectual o gente que ha coordinado equipos y de repente lo pasan a tareas administrativas, gente que le dan órdenes para hacer cosas que son faltas, ¿no? Que firmen documentos que no tendrían que firmar o que acepten usuarios que no cumplen el perfil, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero vamos, en el libro tengo puestas las conductas las más habituales, no son las únicas que hay, pero que dentro de la bibliografía que yo he revisado hay algunos cuestionarios que yo paso a la gente que empieza a trabajar conmigo para ver qué es lo que ellos consideran realmente acoso, porque por un lado está lo que está tipificado y por otro lado la agresión que sufre la persona, ¿no? Entonces hay gente que está sufriendo situaciones desfavorables pero que no son consideradas realmente acoso, ¿no? Entonces ahí hay que hacer primero un trabajo de ajuste, ¿no? De la perspectiva. Gracias. Nada. Pues gracias, Marta, por la aclaración. Bueno, pues esto ya tenemos que cerrar la sesión hoy. Espero que tú que estás ahí, que nos has estado viendo, si eres profesional o si eres una persona que le gustaría pues estar en Internet, pues has visto que tiene muchos beneficios y que puedes alcanzar grandes resultados en poco tiempo. Y has podido también conocer a estas 3 grandes profesionales de alto valor que quizás puedan ayudarte si te encuentras dentro de esos problemas que ya resuelven, o si te han interesado sus servicios, pues no dejes de conseguir sus regalos o compartirlos con aquellas personas que puedas considerar que les puede ser de gran ayuda, porque a veces entre nuestro círculo de amistades o de contactos, pues siempre puede haber alguien que pueda necesitar esa ayuda. Así que así es de fácil Internet, así de fácil es especializarte para marcar la diferencia. Y al final tienes que llegar a esos clientes que necesitan resolver sus problemas, que llegan a ti porque tú estás mostrándote al público como el experto en ese tema. Estas 3 mujeres ahora ya tienen en marcha sus proyectos para acercarse a esas personas que requieren de su ayuda. Así que bueno, chicas, muchas gracias por haber estado aquí y gracias. Bueno, seguimos creciendo, seguimos avanzando y seguimos alcanzando objetivos y metas para ir creciendo y seguirnos viéndonos por Internet, por las redes y siempre estar en contacto. O sea que aquí estamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo a ti por estar ahí. Nos vemos en la próxima conversación con expertas o expertos. Nos vemos. Chao, chao.